mueve tu mano a favor de cada una de esas personas que solo tú conoces que pueden estar sufriendo. Aquel que está pasando dolor, Señor, sé tú poniendo tu mano con un aliciente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de Gloria. Ahora, háblanos a través de tu palabra. Queremos aprender de ti. Enséñanos, Señor, cómo vivir. Enséñanos cómo mantenernos en este camino junto a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a la palabra del Señor. Hoy el tema que vamos a comenzar, siento de corazón que vamos a aprender mucho, porque cada tema que hemos desglosado aquí en este lugar ha sido de mucha bendición. Hemos ganado muchas almas para Cristo y ese es el propósito de ganar almas para Cristo. Y hoy, bueno, lo vamos a hacer igual. Dios va a hablar y va a ser Dios el que va a darnos o a regalarnos muchas almas para Él. Amén. El tema es: ¿puedo realmente derrotar al pecado y la tentación? Para los que anotan, ¿puedo realmente derrotar al pecado y a la tentación? Póngalo allí con signos, preguntas. ¿Puedo realmente derrotar al pecado y la tentación? Ok, bueno, hoy vamos a aprender qué nos dice la palabra, qué podemos hacer. Pero antes de todo, antes de comenzar todo, vaya hacia la flechita, compartan historia para que más personas puedan venir aquí con nosotros y puedan venir a escuchar la voz de Dios aquí. Y así será mucho más fácil que ganemos muchas almas para Cristo. Malu, bienvenida, y todos los demás que están llegando, bienvenidos. Gracias, mi hermana Chayito. Dios les multiplique. A todos los que ofrendan en este programa, también Dios les multiplique. El tema allí está: ¿puedo realmente derrotar al pecado y a la tentación? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera Samuel 13:14. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl que está siendo reemplazado porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón y designado que sea príncipe sobre los pueblos. Bueno, sobre esta historia ustedes ya han escuchado acerca de ese hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de iniciar a hablar un poco sobre David, hablemos un poco sobre Saúl. Saúl era un rey que al principio comenzó a hacer las cosas como a Dios le gustaba. Y creo que esto cabe en que muchos de nosotros comenzamos a hacer las cosas muy bien. Comenzamos con ese fervor en el espíritu de hacer todo maravilloso para Dios. Pero llega un momento donde comenzamos a enfriar ese poder sobrenatural que entró en nosotros. No es que lo enfriemos, sino es que nos confortamos tanto que lo creímos que ya teníamos todo y nos confiamos demasiado. El problema de Saúl es que se confió demasiado, y creo que lo mismo pueda pasar con usted y conmigo, que algunas veces nos confiamos demasiado con lo que Dios nos da y creemos que ya es lo suficiente, y no. Dios nos da a probar un poquito de su gracia, de su gran poder, para que nosotros entendamos de que Él es el que está con nosotros. Pues Saúl era una de las personas que comenzó muy bien. Cuando a él lo ungieron para ser rey, no solamente lo ungieron para ser rey, sino que también lo ungieron para ser rey, gobernante y profeta. Saúl tenía la unción para profetizar. En ese tiempo los reyes tenían que ser muy sabios,
para tomar decisiones. Entonces no había nadie más sabio que aquella persona que conocía de Dios y se guardaba delante de Dios. El problema más grande de algunas personas que Dios las ha ungido como profeta es que cuando ya comienzan a profetizar, se olvidan que es Dios el que da el don y comienzan a hablar por su propia cuenta. Y ese es uno de los peores errores que podemos cometer como personas que queremos servir a Dios de todo corazón. Porque cuando nosotros creemos que es Dios el que está hablando, hay bendición. Pero cuando soy yo el que habla, eso no llega a ningún lado. Bueno, en este caso, Saúl comenzó muy bien. Excelente, todo lo iba haciendo bien. Pero de repente se comenzó a confiar y comenzó a entrar en él un ego y comenzó a hacer las cosas mal. Bien es cierto, cuando soltamos a Dios, lo dejamos ahí sentadito y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad, Dios dice estas palabras así: bueno, ¿usted quiere caminar solo? Ok, sígale. Yo me quedo aquí mirando, esperando a que usted regrese. Dios le da rienda suelta. Bueno, él se sintió completamente libre a hacer su voluntad. Recuerde que había sido ungido para ser rey, gobernante, que pudiera gobernar bien con la sabiduría de Dios. Entonces él decidió agarrar las riendas por su propia cuenta sin consultar con Dios. Y ese es uno de los peores errores que todo cristiano puede cometer. Agarrar las riendas y comenzar a caminar por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros comenzamos a caminar por nuestra propia cuenta, todas las cosas nos van a salir mal. Si Dios nos ha ungido, es para que nosotros nos demos cuenta que Él es el grande en usted y en mí. Que Él es el poderoso en usted y en mí. Pero pasa algo. Que cuando nos gusta hacer nuestra propia voluntad, no queremos depender de nadie. Y no queremos hablar con nadie. Porque nos creemos autosuficientes. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que se vuelve autosuficiente? Es una persona que no acepta consejos de nadie. Y si los acepta, los hace así de medio lado. Ok, está bien, lo vamos a hacer así, pero no lo hace así. Porque él es autosuficiente, porque todo lo que él piensa es, y lo que los demás piensan son palabras vanas. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero en lo personal, lo he visto, lo he vivido. Y el que se cree autosuficiente, parcha por aquí, parcha por allá, por acá, por todo lado, parcha y todo le sale mal. ¿Qué es lo que pasa? Que nos creímos tan autosuficientes que queremos que todas las cosas salgan bien, pero salen mal porque no escuchamos el consejo sabio de otras personas. El consejo sabio de otras personas funciona, más cuando esa persona es sometida a Dios, más cuando esa persona depende de Dios, cuando esa persona tiene tiempo delante de Dios. Y es bien notorio cuando una persona es temerosa de Dios, porque todas las cosas comienzan a salirle muy bien. Cuando en un liderazgo tiene personas que se guardan para Dios, todas las cosas le van a salir bien. El problema más grande es creer que todo lo sé y que no necesito de nadie más. Esto no pasa solo con las personas que están escuchando en la congregación, sino que pasa con todo tipo de liderazgo. En el caso de Saúl, a él no le importó escuchar a los consejeros.
Él sabía que había sido ungido por Dios, pero creyó que eso era todo. No. Ser ungido por Dios es algo maravilloso, es uno de los mejores honores. Pero no es esto. Te derramo esta botella de agua y allí se acabó todo. No. Es vivir bajo esa fuente. Pero cuando me derraman esa botella de agua y yo me voy, eso se va a secar. En cualquier instante eso se va a secar y ya no voy a tener nada. Entonces hay muchas cosas que me van a ayudar para que eso se seque. En primer lugar, me ayuda la brisa, me ayuda el calor, más el calor de mi cuerpo. Hace un complemento que aquello se seca. En este caso, Saúl comenzó a tomar decisiones y aquella unción se comenzó a secar. Porque esa unción se mantiene viva cuando tomamos en cuenta la voz de Dios. La voz de Dios estaba en él, pero no escuchaba la voz de Dios. Hacía lo que él quería. Cuando Dios mira que él no tiene caso, entonces dice, bueno, tú te lo buscas. Yo te puse en un buen privilegio, allá en lo alto donde todos te pueden ver. Maravilloso, ¿verdad? ¿En qué parte de la congregación está usted? Ok, allí en ese lugar donde usted está, Dios lo ha puesto. Pero no se olvide de Dios, porque Dios lo ha puesto allí para que usted sea bendición. No voy a hablar aquí orgullosamente, no. Pero las personas que están aquí trabajando conmigo respetan su privilegio. Yo no tengo necesidad de comunicarme con ellos porque ellos saben servir a Dios. Toda persona que tiene la oportunidad de hablar conmigo respetan esa posición. ¿Sabe por qué? Porque saben que hay una cobertura espiritual muy grande. Y esa cobertura tenemos que verla en toda persona de Dios. No podemos ir allí haciendo lo que queremos porque luego va a haber un suplente por usted y por mí. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Okay. Mientras Saúl hacía lo que él quería, ahora vamos a mirar como Dios mira. Extendamos una mirada por toda la tierra. Cuando usted y yo extendemos una mirada por toda la tierra, recuerde que esa es la mirada de Dios. Vamos a ver hacia abajo. Busquemos en toda la tierra alguien idóneo para poder gobernar. Alguien idóneo para hacer la voluntad de Dios. Alguien idóneo para que Dios le diga, quiero que vayas, hagas esto y esto, y usted lo va a hacer. Okay. Extendamos nuestra mirada. No hay nadie. Bueno, él recorre con su mirada una vez más. Allá a lo largo miramos a un pequeño pastorcillo de ovejas, obediente a sus padres, pero sobre todo muy cuidadoso. Ahí encontramos a David. Lo primero que Dios dice cuando encuentra a David, oh my God, bueno, eso es mío. Dice, he encontrado en David, y sabía todo Dios, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito fuera que Dios dijera en este momento, todos los que están allí en presencia de Dios tienen un corazón conforme a mi corazón. Cada uno de ellos va a hacer todo lo que yo diga.
Eso significa que usted no va a hacer su propia voluntad, sino que va a hacer lo que Dios le pida. Bueno, David, escogido para ser rey, va a suplantar a Saúl. Entonces, encontramos de que cuando no hacemos la voluntad de Dios, Dios busca un suplente que haga lo que Él dice. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que usted y yo hagamos lo que Él dice. Pero ahora, busquemos en este hombre conforme al corazón de Dios su personalidad como hombre, su personalidad como rey. Ok, David llega al trono y dice aquí, el hombre conforme al corazón de Dios hace la voluntad de Dios. Pero cuando hace la voluntad de Dios, llega ese momento donde la mente de él es borbandeada y comienza a sentirse demasiado bien. Y cuando una mente comienza a sentirse demasiado bien, aunque usted sea hombre o mujer de Dios, usted debe acercarse más a Dios porque algo puede ocurrir. En este caso, cuando David ya no iba a la guerra, sino que se quedaba en el palacio, dice que salió a la azotea del palacio y de repente miró a una mujer que estaba bañando. El hombre conforme al corazón de Dios miró a una mujer que se estaba bañando. A él no le importa, él era el rey, tenía voz y voto y lo que él decía tenía poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Él mandó a traer a aquella mujer. Estuvo con ella. Para más de ajuste, aquella mujer no era soltera. Era casada. Ahora, usted puede ver que a las personas que se guardan completamente para Dios y pueda Dios hablar bien de estas personas, también hay momentos de borbandeos en su mente donde pueden fallar. Usted se está preguntando en este momento cómo es posible que el hombre conforme al corazón de Dios haya cometido tal cosa. Vamos acá. En este suceso, David rompió con los mandamientos. ¿Y cuántos rompió? 9 de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios. Dios le bendiga a cada uno de los que están llegando. Gracias por estar aquí con nosotros. El hombre conforme al corazón de Dios rompió 9 mandamientos en un solo error. Vamos a comenzar. Eso solamente era una pequeña introducción. Número 1. Codició la mujer ajena. Y hoy, este día, con esta palabra, Dios nos va a hablar a todos. Primer lugar, David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, codició la mujer de su prójimo. Muy mal, rompió parte de los mandamientos. ¿Por qué este hombre, teniendo toda la oportunidad de poder escoger cualquier otra doncella, escogió la que ya tenía su príncipe, la que ya tenía su esposo? ¿Por qué entre tantas vírgenes que tenía a su alrededor que él podía escoger la que él quería? ¿Por qué escogió la que él quiso? ¿Por qué escogió la que tenía esposo? Aquí hay algo bien importante. Cuando tenemos demasiado tiempo, no nos importan las consecuencias,
porque tenemos demasiado tiempo para pensar y creer que estamos analizando bien las cosas y estamos haciendo bien las cosas. Mientras David no estaba en el campo de batalla, su mente tenía demasiado tiempo para pensar en qué hacer, en qué ocupar su tiempo. Y eso es algo que pasa en la mente suya y en la mente mía. Que cuando nosotros nos olvidamos que estamos en guerra, el enemigo se aprovecha y dice, allá aquellos los tengo ocupados, pero a ti así te quería agarrar, solito, sin que nadie te moleste. Y bueno, ahora voy a hacer lo que yo digo. Viene el enemigo, estira la flecha y David sale para el patio y ve a aquella mujer hermosísima que estaba bañando. Inmediatamente viene el ego de hombre y dice, soy rey, puedo darme el lujo que yo quiera. Sirvientes, por favor, tráiganme a esa mujer que está allí, por favor, esa. De seguro que le dijeron, pero es casada. No importa, yo soy el rey. ¿Se acordó de Dios? El hombre, conforme al corazón de Dios, se acordó de Dios. Dice aquí, codició la mujer ajena. El orgullo pudo más en su vida. Se olvidó que había sido escogido por Dios. Se olvidó que ya había escrito tantos salmos para Dios. Se olvidó que ya tenía varios años sirviendo a Dios. Se olvidó que se vestía de vestido largo para ir a la iglesia. Se olvidó que se cubría la cabeza para dar a conocer que era más santa, más santo. Se olvidó aquel hombre de Dios, aquel hombre ungido por el profeta Samuel. Se olvidó que pastoreó ovejas y que debía cuidarlas a cada una de ellas. Y codició la mujer de su prójimo. Su orgullo fue más fuerte y se olvidó del gran Dios que tenía. Eso no pasa solamente con David, también pasa con usted y conmigo. Que en algún momento nos podemos sentir tan autosuficientes, tan llenos de orgullo, que podemos hacer lo que nosotros queremos y amando a Dios. Pensar sabiamente. No todos piensan así. No todos piensan sabiamente. No todos le piden dirección a Dios antes de tomar cualquier decisión. Bien, es cierto. Él podía escoger cualquier doncella, pero no era permitido por ley tocar la mujer de su prójimo. No toques la mujer de tu prójimo. No toques el hombre de otra mujer, porque comienzas mal y lo que comienza mal termina mal. Ay, pero es que Dios conoce mi amor. No, estás comenzando mal. Estás comenzando mal. El que toma decisiones de la mano de Dios, Dios te va a ayudar a que todas las cosas te salgan bien en la vida. Tú no naciste para ser infeliz. Tú naciste para ser feliz. ¿Qué fue lo que hizo David? Rompió con un mandamiento. Codició. No solo pensó, sino que también la agarró y la tomó como mujer. Mientras el esposo de ella allá peleando. Y la mujer no tenía opción de rehusarse porque él era el rey. Él tenía la potestad
si se rehusaba, eso podía hacer que terminara con su vida. Pero mientras el hombre estaba peleando, ella estaba en el palacio con el rey. Y lo más tremendo, que el hombre, conforme al corazón de Dios, hizo a un lado a Dios y comenzó a borbandear al enemigo. Y cuando dejamos que el enemigo nos borbandee nuestra vida, de inmediato, hermanos, de inmediato, los errores van a surgir. Porque el enemigo es estratégico para hacerte caer. El enemigo es estratégico para hacerte caer. El enemigo te ve la cara, te pone la cara más bonita. Te pone el cuerpo más bonito. Te va a poner las ideas más bonitas, cómo puedes salir bien, pero a la final es mentira. Y alguno podrá decir, no pasa nada. No. Todo lo que se hace fuera del estatuto de Dios tiene grandes consecuencias. Comete errores fuera del estatuto de Dios y te aseguro que te va a ir mal en tu vida. Pero ahora le voy a tirar una a los casados. Casados que están acá y casadas que están acá. Cuando usted se casó, ¿verdad que todas las cosas salen maravillosas? Usted puede entrar y salir de casa a la hora que usted quiere, visitar a su familia a la hora que usted quiere, porque hay un sello que lo protege, que a usted no le da vergüenza de nada. Hay un sello que se llama, para las hermanas, soy esposa. Para los hermanos, soy esposo. Y puede entrar y salir donde sea, de la mano de ella, de él, y no hay ningún problema, porque es esposa. Ella es mía, a la que amo, con la cual yo no puedo estar sin ella. Siento que no voy a ningún lado sin ella. Ella, me siento protegida por él. Hay un sello protector que te indica que esa persona que tienes a tu lado es la tuya. Y que nadie la puede tocar porque tú proteges. Ambos se protegen. La esposa pelea por su esposo porque ese hombre es de ella. Panzón, feo y todo, pero es de ella. Ese fue el que escogió a ella y ese es el terruño mío, dice ella. En cambio él dice, esa es mi vieja, orgullosa, celosa, me encanta, sí. Ambos se sienten orgullosos de lo que tienen, pero se sienten orgullosos porque están protegidos por ese sello de fidelidad. Bendiciones, profesor, bienvenido. Ya hacía ratito que no le miraba. Gracias por estar aquí con nosotros. Sea bienvenido siempre. Amén. Todos los que no conocen al profesor, por favor, cuando él esté en clase dando su programa, por favor visítenlo, es de gran bendición. Amén. Entonces, cuando estamos bajo ese sello protector de Dios, cuando Dios pone ese sello protector en el matrimonio, estamos protegidos, podemos entrar en cualquier lugar, donde sea, y no hay ningún problema. Porque no rompemos ninguna ley, ningún mandamiento. En cambio, David tenía la oportunidad de poder escoger y poder andar con una mujer feliz de la mano. Pero el muy sinvergüenza agarró a la esposa de su amigo. No era solamente un guerrero normal, era parte del ejército personal de él. Cuando cometemos el error, comenzamos a buscar ideas. ¿Cómo salir bien? Qué tremendo, ¿verdad?
todos los que han cometido un error, después de que terminan de cometer el error, comenzamos a buscar ideas para que todo nos salga bien. ¿Por qué no pensamos en eso antes? ¿Por qué no pensamos en cómo van a salir las cosas después? Dice aquí, codició la mujer ajena. El que nada debe, nada teme. Codició la mujer ajena. Y es que hablemos con toda la verdad. Dice la palabra de Dios que David era atractivo. Pero eso atractivo, ¿por qué no conquistó a una de esas solitas que anda ahí para arriba y para abajo? Y eso le pasa a muchos que tienen su esposa en casa. Le gustan todas las de afuera, pero menos la que tienen en casa. A la que escogió para toda la vida, ya no le gusta. Le gusta otra ya. Y lo más tremendo, que a esa otra que le gusta, solo le hace falta una escoba para que salga volando. Y la belleza que tiene en casa no la puede ver. Codiciar la mujer ajena te atrae grandes consecuencias. Ay, Dios mío, y apenas voy con la introducción y ya tenemos 42 minutos. Ahora vamos al punto número 2. Dice aquí, mintió sobre su pecado. Ay, 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 ay. Bueno, yo voy a estar con ella, pero no pasa nada. Lo vamos a negar. Una casada se enamoró de otro. Un casado se enamoró de otra. No debe ser así. No está sucediendo solamente en aquel tiempo, está sucediendo en la actualidad también. Casados, enamorados de otro. Casadas, enamoradas de otro. Cuando haya silencio en casa, preste atención. No hable por su propia cuenta. Hable con Dios. Porque Dios siempre tiene una respuesta. Todo pecado tiene consecuencias. Y podemos escondernos delante de todos los hombres y las mujeres, pero no de Dios. Hombres y mujeres viviendo aventuras a escondidas. Pero ama a Dios. Entre más larga la falda y más cubierto el cabello, más santa, pero le está fallando a Dios. En que ande abotonado hasta aquí el varón y abotonado hasta aquí, pero le está fallando a Dios. Tenga cuidado, las consecuencias son graves. Codiciar la mujer de tu prójimo, codiciar la esposa de otro o el marido de otra, no es lo correcto. Y después tener que mentir
también es pecado. ¿Sabe por qué? Porque podemos escondernos de todos, pero menos de Dios. Podemos esconder de papá y mamá, de nuestros amigos, de las personas que están a nuestro alrededor, pero no de Dios. El pecado puede quedar visible de los humanos, pero no de Dios. Porque hay algo que Jesús dijo: los que son mis hijos, yo voy a vivir en ellos. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se esconda, ahí está Jesús con usted. Y muchas veces con nuestras acciones y actitudes contristamos al Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Aquí nadie me ve. Hay un ojito hermoso, precioso que está en el cielo, que nos mira. El problema es que después que cometemos el error, queremos cubrir el pecado y ya no podemos, porque ya es demasiado tarde. Tenemos que analizar las consecuencias que nos trae cada error en nuestra vida. Y aquí le voy a decir algo. Los errores de adulterio le acortan los días a la persona. No sé por qué, será que estoy predicando mal, no lo sé, pero siento que ustedes están muy lentos hoy día, no me quieren responder en nada. Vuelvo a repetir. El pecado de adulterio le acorta los días a las personas. Aquí le va. Muchos dijeron, qué locura esa. Ok, aquí le va. El pecado te acorta años, no días, años. El pecado te enferma. El pecado te trae tristeza. Esa es una enfermedad. El pecado te trae depresión. También es enfermedad. El pecado te hace vivir una vida oprimida, encerrada, encerrado. Y aparte de eso, te alimentas de tristeza. Preste la atención. Aquí le va lo siguiente. El pecado de adulterio. No solamente muere la mujer y el hombre espiritualmente, sino que también todos los involucrados. La esposa muere espiritualmente. El esposo muere espiritualmente. Y se van acortando aquellos días. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos morimos espiritualmente, comienzan a llegar. Mire, pues preste atención. Usted y yo somos esto. Ay, esto es muy grande. Usted y yo somos esto. Ok. Cayó en pecado, mujer y hombre, cayó en pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este cae en pecado, o caemos en pecado, somos cubiertos con esa mancha de pecado y apagamos aquello hermoso de Dios. Cuando aquello hermoso de Dios está apagado, entonces esa contaminación de pecado comienza a corrernos por toda nuestra vida. Y comienza a enfermarnos de todo tipo de enfermedades. Por eso dije, el pecado te enferma. Y si tantito te dejas, también te acaba la vida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo solo disparó el dardo y usted hizo todo. Y él está en la esquina, allí riéndose y dice, ya le falta poco, ya le falta poco. Y más los amigos, entre comillas,
que te quieren ayudar y te dicen, ya hombre, búsquese otra que anda pensando, búsquese otro que anda pensando en eso, te terminan de matar todavía. El que cometió el error se ríe y dice, las cosas que hago yo porque soy hombre. No, no eres hombre, eres poco hombre. Y si es mujer, eres poca mujer. No tienes que ver tu dignidad como mujer de Dios, como hombre de Dios. Tienes que ver quién eres delante de Dios. Decía el número 1, codició a la mujer ajena. Luego quería esconder el pecado. Aunque sea así chiquitito, no lo vas a poder esconder. Porque delante de los ojos de Dios ya estás descubierto. Y todo sale a la luz. Por muy guardadito que lo tengamos ahí, sale a la luz. Y hay consecuencias graves. Y esas consecuencias te lastiman por siempre. Vamos a escuchar todo lo que Dios tiene hoy día y luego a ver cómo Dios habla a su vida para usted poder reparar todo eso. Dice el punto número 3. La robó para sí mismo. Dijimos primero, codició a la mujer ajena, mintió por su pecado, la robó para sí mismo. Punto número 3. Bueno, ahorita que él anda peleando, usted puede venir aquí a mi casa, por favor, tengo frío. Mi esposo ya se fue a trabajar, usted puede venir, por favor. Hay algo malo en casa y solo usted me puede ayudar. Buscamos pequeñas excusas para poder llevar a cabo lo que tenemos planeado en nuestra mente. Y algunos hombres ya casados caen en esas bobadas. Cuando tienen una esposa limpia en casa, cuando a esa mujer que tiene en casa le prometió amor eterno delante de Dios, usted está bajo un sello protector del matrimonio delante de Dios. Está consagrado por Dios y por su familia. Su familia lo ve como un matrimonio. ¿Y usted tiene valor de manchar su vida? ¿De manchar su matrimonio? ¿De manchar a sus hijos? Deténgase por un poquito, mujer y hombre. ¿A usted le gustaría que sus hijos sean igual que usted? ¿A usted, mujer, le gustaría que sus hijas sean igual que usted? Debemos pensar en las consecuencias. Debemos pensar en una verdad tan maravillosa como es Dios. Si Dios nos ayuda a salir de cualquier tipo de situación, ¿no nos puede ayudar a salir de algo así? Se siente algo tan rico ser fiel. Se siente tan rico ser fiel. A las hermanas, ¿se siente rico ser fiel? Yo estoy de acuerdo que van a haber pequeños celitos que forman una pequeña distracción para unirse más. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero celos enfermizos no. Pero
El pecado te mancha tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos. O sea, arruinas toda tu generación. Y aunque creamos que lo vamos a cubrir de la forma más, pero más delicada, arruina tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tu generación. Más bien dicho, arruina la vida de toda la familia. Porque nadie te va a querer ver sufrir. Y después que cometemos este tipo de errores así, y hoy en la actualidad se vive, toda mujer o todo hombre que ha sido engañado, le cuesta volver a amar. Porque lo más difícil es entregar el corazón o su amor a una persona y que no lo valore. Porque después de un error, muchos aprenden a querer, pero se olvidan de amar. Y después miran a las personas como objeto. Y no tiene que ser así. Las personas no son objeto. Las personas son criaturas admirables delante de Dios. Nadie puede pensar que todas las personas son iguales. No. Hay personas muy diferentes. Hay personas que no quieren. Hay personas que aman con el alma. Sonó tonto, ¿verdad? Bueno, aquí le explico. Para mí también sonó tonto. Pero cuando me enseñaron a amar con el alma, las cosas cambiaron en mi vida. Porque cuando amas con el alma te das cuenta que es la esencia más sobrenatural que pueda haber. A mí me dijeron, y eso marcó mi vida, me dijeron, tú eres un témpano de hielo. Pero no recordaban que yo, o más bien dicho, a mi vida la habían marcado así. Y yo me acuerdo que le dije, pero ¿cómo quieres que yo te ame? Y cuando me dicen, yo quiero que me ames con el alma. Ay, Dios mío. Yo, una persona que leo la Biblia y no me acordaba. Bueno, los que no saben cómo amar con el alma, dice la palabra de Dios 2 mandamientos que Jesús indicó. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda persona que es capaz de amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es capaz de amar a su prójimo. Y si amas a tu prójimo es porque te amas a ti mismo. A la persona que tú tienes a tu lado es tu prójimo. Debes cuidarlo, debes amarle. ¿Tienes razón? ¿Tiene razón Jesús? Quiso ocultar el pecado. Por más que lo intentó, no lo pudo ocultar. Porque no pasó solo eso. La joven también quedó embarazada. Y más peor, él tenía más tiempo para pensar en qué era lo que tenía que hacer. Sigamos con el siguiente punto. Dice acá, cometió adulterio. ¿Cuántos
¿Cuántos mandamientos llevamos quebrantados? 4, ¿verdad? Dice, cometió adulterio. ¿Cuántos en esta vida no han cometido adulterio? ¿Es posible que una persona que ame pueda cometer adulterio? En lo personal, pienso que no. Una persona que ama no comete adulterio. Es como la persona que ama a Dios. La persona que ama a Dios, aunque le presenten la adivina con las cartas, al brujo por el otro lado, no lo toma en cuenta, porque sabe que el único grande que tiene en su vida es Dios. No traicionamos a Dios, porque lo amamos. Si amamos a Dios primeramente, no vamos a ser capaces de traicionar a Dios, ni traicionar a la esposa o al esposo. Cuando amamos con el alma, no cometemos errores que nos lleven a una separación. El problema de hoy en día es que hay demasiado tiempo para pensar. Hay demasiado tiempo para estar metidos en bobadas. Y muchas veces no le hacemos caso a un comentario positivo, a un comentario que te ayude a analizar cómo seguir mejorando tu vida, sino que nos vamos a buscar las peores bobadas para seguir alimentando nuestra mente de bobadas. Y el problema es que ocupamos nuestra vida en redes sociales y nos olvidamos de lo hermoso que tenemos en casa. ¿Cuántos quieren ir al paraíso allá en el cielo? Escriban un amén. Amén. Todos los que quieren ir al paraíso con Dios. Ok. El primer paraíso que usted debe cuidar es este, el hogar que Dios le ha regalado. Ahorita le vamos a explicar cómo hacer eso, mi hermano. El primer paraíso que Dios pone en su vida es el matrimonio. Ese es el primer paraíso. Usted debe amarlo, usted debe amarla. Y ese paraíso tiene que ser el mejor jardín, como el jardín del Edén. Que cuando usted llega a casa, usted va a ver a su esposa esplendorosa, maravillosa. Y de su boca van a salir las mejores palabras para dárselas a esa persona que usted ama. El primer ministerio está en la casa, ¿sí? Así es. Entonces, ¿por qué tienen que salir las mejores palabras para esa persona? Porque es la persona que usted ama. A esa persona le prometió decirle todas las palabras de amor posible. A ese hombre que viene llegando de trabajar, cansado. A usted que no le importe cómo huele. Corra, abrácelo. Aunque a veces sea demasiado fuerte aquel olor que a veces sentimos que hasta el amor se corre, bueno, quédese ahí porque ese es el suyo. Y ese olor usted lo prefirió desde el día que usted lo aceptó en su vida. Que no te quiten los zapatos aquí. Quítenselos, tranquilo. Están para comprenderse. Están para unirse cada día más. ¿Qué decía aquí? Cometió adulterio.
esposa de su amigo, con el esposo de su amiga. ¿Cómo se siente después? ¿Cuáles son las consecuencias que ha acarreado en su vida desde ese entonces? ¿Ha podido cubrir todo? Esposas, esposos, apoyen a su pareja. No cometan adulterio. Antes de cometer algo así, piensen en las consecuencias de ustedes como grande y la de sus hijos también. Punto número 5. Asesinó a su esposa. A su esposo, perdón. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo quiero a esa mujer para mí, pero como es de otro, tengo que encargarme de esa persona. Bueno, él ordenó que mandaran a ese joven y amigo de él. Oye, mándalo a pelear al frente, por favor. Que él vaya al frente. Porque allí algo puede suceder y así pues todo queda cubiertito. Pensamos humanamente en cómo cubrir los errores y Dios dice, ¿cómo es posible que yo dije que tenías un corazón conforme a mi corazón y lo que tú estás pensando? Bien es cierto que los pensamientos del hombre son perversos. Y Dios dice, yo dije que tenías el corazón conforme al mío, que podías sentir como yo siento. Y ahora tú cómo piensas, que mandas a tu amigo, aparte de quitarle la esposa, lo estás mandando al frente para que lo maten. Consecuencias. Bueno, lo pusieron al frente a pelear y consiguió lo que quería. Consiguió lo que quería. Quería que lo eliminaran, lo eliminaron. Pero él quería cubrir el pecado para quedarse con la esposa de su prójimo. Consecuencias. Deshonró a sus padres, tanto ella como él. Y él, como siendo un ungido por Dios, no solo deshonró a su familia, sino que deshonró a su nación. Qué fuerte, ¿verdad? No solo vamos a deshonrar a nuestra familia, sino que también vamos a deshonrar a todo lo que está en nuestro entorno. Es por eso que cuando hay un líder que falla, no solo deshonra a su familia, sino que deshonra a todo lo que está a su alrededor. Y fue demasiado grande la ruina de su vida. Todo por un pequeño error, por tener demasiado tiempo para pensar. Otro pecado. Idolatró a Betsabé. O sea, era tanto lo que él sentía por ella. O sea, era tan hermosa la mujer que él no podía aguantarse. Pecado. No podía detenerse porque era algo que le atraía. Sí, tenía demasiado tiempo para pensar. Mientras otros estaban en guerra, él estaba tranquilo allá.
Qué tremendo, ¿verdad? Cuando sacamos la mirada de Dios, ponemos la mirada donde no debemos ponerla. Cuando tenemos demasiado tiempo para pensar, pensamos como nosotros queremos y no como Dios quiere. Hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Si pudiéramos analizar lo que voy a hacer, ¿a Dios le agrada? ¿Lo que estoy a punto de hacer está bajo la voluntad de Dios? Otro puntito más. Se fue el tiempo, Dios mío. Deshonró a Dios y a su nombre. Deshonró a Dios y a su nombre. El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios deshonró a Dios. ¿Qué no puede ocurrir con nosotros? Si usted y yo le damos espacio al enemigo para que pueda atacarnos como él quiere, pueden ocurrir tantas cosas y después nos podemos lamentar de tanto. Entonces, si nosotros nos inundamos de la gracia de Dios, nosotros vamos a poder decir no al pecado. Y vamos a poder decir sí a la verdad. Porque es que cuando Dios te habla con misericordia. Y te habla para que podamos reparar. Y podamos vivir mejor. El deseo de Dios que hay en su corazón para usted y para mí es que usted y yo tengamos un paraíso en casa. Pero cuando no podemos derrotar el pecado ni la tentación, cosas difíciles van a venir. A veces derrotar la tentación se nos hace tan difícil. Derrotar el pecado se nos hace tan difícil. ¿Cómo podemos derrotar todo eso? Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios. Y para los que preguntaron, ¿cómo debo amar con el alma? Bueno, aquí le va. Primeramente usted comienza por amar a Dios con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Búsquelo, son 2 mandamientos que Jesús dejó. Si usted ama a Dios con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, usted va a ser capaz de amar a su prójimo como a usted mismo. ¿Está bien así? Hasta donde sabemos acerca de David, aunque él cometió estos errores, que deshonró a Dios, su nombre, él no dejó de guardar el día de reposo. No dejó de guardar el día de reposo, siempre se mantuvo allí. Mi hermano Killer. Ahora la pregunta de que cada uno se podría estar haciendo, ¿por qué un hombre conforme al corazón de Dios pudo haber hecho todito esto? ¿Por qué pecamos? ¿Cómo vencemos la tentación? ¿Qué hacer cuando no lo logramos? Bueno, esto manténgalo así
porque durante estos 6 días aquí vamos a analizar todos estos puntos. 6 días va a durar este tema. Vamos a analizar cómo podemos vencer todo esto. Pero hay que poner mucho de nuestra parte. Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones en mejorar cada día, todas las cosas van a salir bien. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:13. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. El enemigo puede poner diferentes trampas en su vida y en la mía. Pero cuando ya no encuentre nada más que hacer, no le va a quedar de otra que alejarse. Y es allí donde usted debe agarrar fuerzas para poder seguir avanzando. Cuando el enemigo se da por vencido y dice, aquí ya no puedo más, bueno, es porque algo Dios está haciendo. Aquí dice la palabra de Dios. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Entonces, cuando resistimos al diablo, él huye de nosotros. Entonces usted y yo debemos aprender a agarrar la palabra de Dios para poder resistir contra todas las acechanzas del enemigo que nos presenta a usted y a mí. Casados, casadas, solteros, para todos. Esta palabra es para todos, porque va a haber un día que usted va a querer preparar su vida también y quiere ordenarse delante de Dios. Tenemos que aprender a resistir al diablo y él va a huir de nosotros. No hay nada más hermoso cuando nos damos cuenta que hemos vencido la tentación. ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Cuando usted y yo nos agarramos de Dios. Si no estamos agarrados de Dios, va a ser difícil de vencer la tentación. Dice también en Juan 8:44, el padre de ustedes, el diablo, y de ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. El que escucha la voz del enemigo debe darse cuenta de algo, que es un asesino, homicida, padre de la mentira, y puede engañar al más fuerte como al más débil. Entonces usted y yo debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo nos puede engañar en cualquier momento. Hace días atrás yo le vengo diciendo, tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque el enemigo imita muy bien a Dios y aparte de eso, conoce muy bien la Biblia. Entonces usted y yo debemos tener un gran cuidado. No debemos dejarnos ir. ¡Ay, que Dios me habló! Tenga cuidado, pudo haberle hablado un yo y no Dios. Lo vuelvo a repetir. Hay que tener mucho cuidado. Porque muchos pueden decir, ¡ay, es que Dios me habló! Ore, porque pudo haber hablado un yo y no Dios. Cuando Dios te habla, te trae paz a tu vida. Va a raíz de la palabra de Dios. Pero cuando es un yo, sientes esa desconfianza y dices, no estoy seguro. Ok, esa, tómala en cuenta. También dice en 1 Pedro 5:8,
Estén siempre atentos y listo para lo que venga. ¿Usted está atento, listo para lo que venga? Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece como un león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo anda buscando esos momentitos allí, de esos espacios que usted tiene de inocencia para acabarlo. Debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente para enfrentar al enemigo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, aquí comenzamos. Debemos aprender a hablar con Dios. Debemos aprender a conocer al enemigo. Cómo enfrentarnos al enemigo. Si estás en un hogar y estás sufriendo consecuencias por pecados ocultos, preséntate delante de Dios. Ya no pelees más. Ponlo todo en las manos de Dios. Y quédate callada, quédate callado. Lo que Dios te va a acercar, Dios te lo va a acercar aún más. Y lo que Dios te va a alejar, te lo va a alejar tan lejos de ti que no vas a tener necesidad de mirar. Deja todo en las manos de Dios y verás cómo Dios obra de hermoso. ¿Cuántos tienen tiempo de unos 10 minutos más? Santiago 1:15. Los malos deseos nos llevan a pecar. Qué bonito para todo aquel que tiene buenos deseos, porque los buenos deseos nos ayudan a amar más a Dios, amar más a nuestro prójimo. Pero dice la palabra de Dios, Santiago 1:15, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos separa es la muerte eterna. Bueno, yo anhelo un descanso en el cielo, porque el infierno no se preparó para mí. El infierno se preparó para el diablo y sus ángeles. Mi deber como hijo de Dios es mantenerme preparado para ir al cielo. El deber suyo tiene que ser igual. Cada día irse preparando para entrar allá al cielo con Dios. Dice la palabra de Dios, los malos deseos nos llevan a pecar. Ay, no dije el versículo, Santiago 1:15. Los malos deseos nos llevan a pecar. Hay que tener cuidado. Hay que saber qué tipo de pensamientos llegan a nuestra mente. Tenemos que tener el filtro de Dios en nuestra mente. Que cada uno de nuestros pensamientos sean pensamientos para hacer el bien. Que haya esa bondad, que haya esa misericordia. Y le aseguro que usted y yo vamos a ser muy felices. Cuando estamos de la mano de Dios. Ahora mire lo siguiente. En 2 Samuel 12, 1 en adelante. ¿Se podrá esconder algo delante de Dios? Usted
yo, ¿podríamos esconder algo delante de Dios? Ok, ahora, el hombre conforme al corazón de Dios. Ah, el hermano bien cristiano, abotonado hasta aquí arriba igual que yo, con la camisa manga larga. La hermana vestida de pie a cabeza, con velo, todo. ¿Podemos esconder algo delante de Dios? Esto es para todos, no es solo para las características que mencioné. Para todos, ¿podemos esconder algo delante de Dios? Ok. El hombre que luchó por ocultar su pecado del adulterio, de la fornicación, de desear la mujer de su prójimo, deshonró a su familia, deshonró su palacio, todo. Ok, viene la reprensión. Segunda Samuel 12. Dios reprende a David. Punto principal. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. Quiere decir de que había de todo tipo cerca de David, ¿verdad? Bueno, en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había creado. Y cuidó como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato. Y la dejaba recostarse y dormirse en su pecho. El hombre la amaba. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejitas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visita. ¿Qué vamos descubriendo? ¿Queda algo oculto delante de Dios? Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Llega el ego, el hombre macho. ¿Pero cómo ese hombre pudo haber hecho eso? Y Natán le dijo: ese hombre no tiene sentimientos. ¿Hasta dónde había llegado el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Hasta no tener sentimientos? Ah, sí, claro, piénselo muy bien. Mandó al esposo a pelear al frente para que lo eliminen. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al padre cuantas veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte, le dijo David. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres
ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. Pero te burlaste de mí, que soy tu Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre cristiano, se burló de Dios. ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Uría, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. ¿Hay algo que podamos esconder de Dios? ¿Podemos esconder algo de Dios? Y dice Dios: pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Uría su mujer, siempre habrá en tu familia muerte violenta. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. A escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro. Yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuerden y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Qué castigo, ¿verdad? ¿Podemos esconder algo delante de Dios? En ese momento, David dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo malo. He hecho lo que a él no le gusta. Reconocemos que hemos fallado hasta que es demasiado tarde. ¿Qué era lo más que Dios podía pensar para David? ¿Sabe cuál es lo más hermoso que este hombre conforme al corazón de Dios? Que él reconoció su pecado delante de Dios. Y algunos de nosotros, el error más grande que podemos cometer es que no aceptamos el error. Y dice la palabra de Dios: Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. ¿Era para que muriera? O sea, el pecado te atrae muerte. Te trae tantas consecuencias que te atrae muerte. Pero cuando reconocemos el pecado, rompemos con ese escudo. Y el apartarse de Dios te hace cometer errores imperdonables. Pero tenemos un Dios que es justo y misericordioso.
Y dice la palabra, y por haberte burlado de Dios, tu hijo no vivirá, el que tuvo con la esposa de Urías. Qué dolor, eso duele. Sé acerca de que se pierde un hijo, duele. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. Efectuó Dios, hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y estaba apartado allá a lo lejos delante de Dios. Él sabía lo que había cometido. Él quería pedir clemencia. Dejemos todo en las manos de Dios, porque Dios sabe lo que va a hacer. El niño murió. Los consejeros de David no le dijeron nada, pero cuando David salió de su aposento, David sabía que algo le ocultaban. Y dijo, murió. Y le dijeron, sí, murió. El pecado trae muerte. A veces creemos que estamos ganando la batalla allá, pero la estamos perdiendo en casa. A veces creemos que la batalla está allá en el lugar donde trabaja la esposa o el esposo, y no, la batalla está en casa. El paraíso ha sido marcado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué más puede haber allí en el paraíso que haya entrado, que le hayamos abierto puertas y el enemigo esté allí mirando la forma como seguir destruyendo? Allí tenemos que tener cuidado. Aquel niño murió por la desobediencia de un hombre. Él podía morir, pero Dios lo perdonó por arrepentirse delante de Dios. Si alguien hoy este día ha cometido un error así, arrepiéntase. Todo el que se arrepiente delante de Dios tiene una oportunidad. El pecado te atrae muerte. El pecado te atrae dolor y ese dolor te mata. No alimentes tu vida de decepción y más decepción. No alimentes tu vida volando bajo, porque vas a volar tan bajo que vas a quedar 7 cuartos abajo. Alimenta tu vida de algo que te alimente el alma y te levante para el cielo y no 7 cuartas para abajo. Dios ha venido a esta tierra para limpiarnos por cada uno de nuestros pecados. Y el que tiene oídos, oye lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esta es la voz de Dios para tu vida. Reflexiona, recapacita, para que todo te salga bien en la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están acá. Por todo lo que están en modo fantasma también, Señor Jesús, también te doy gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a vivir para ti siempre. Ayúdanos a crecer en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir más dependiendo de ti. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a no cometer errores, Señor. Señor, por donde quiera que caminamos, que tú vayas con nosotros. Pasa nuestros pensamientos por un filtro donde solo quede tu gracia. Queremos ser marcados para tu gloria. Señor, ayúdanos. Camina con nosotros siempre para que el enemigo nunca se acerque a nosotros. En el nombre de Jesús. Si alguno de los que está acá le gustaría aceptar a Cristo
o reconciliarse con Cristo en esta mañana, no espere para mañana, hágalo hoy. Repite esta oración conmigo. Los que van a aceptar o reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia. Creo que tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, he ocultado tantas cosas en mi vida, pero hoy sé que yo estoy al descubierto porque tú todo lo ves, tú todo lo sientes, todo lo escuchas. Padre de gloria, perdóname. Hoy regreso a casa arrepentido. Señor, hoy te acepto en mi vida, me reconcilio contigo para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú pases lista yo pueda estar allí. Guárdame en tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante. Quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Por el poder de tu palabra yo creo que voy a hacer grandes cambios en mi vida